Nosotros vamos a consultar a un especialista, alguien a quien siempre la Gaceta recurre en este tipo de situaciones. Y estamos en contacto con Hugo Lescano, Comunicación Telefónica, con quien es el director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Y queríamos consultarle, bueno, ¿qué vio desde ese ¿Qué aspecto, vio que no? nosotros no Que nosotros vimos quizá no vimos, anoche? de acuerdo a lo que se pudo ver también, ¿no? Sí. De acuerdo a lo que fue el formato. ¿Cómo le va, Hugo? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Sí, fue un debate súper interesante Ujú. porque hubo un discurso verbal y siempre el cuerpo se encarga de expresar sus emociones, que a veces coinciden con lo que la persona está diciendo y en algunas otras oportunidades Claro. contradice el discurso verbal, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es Bueno, lo que se pudo ver en eso, no? ¿En qué casos hubo contradicciones, en qué caso no? Muchos se han quejado quizá de cómo estaba diagramado este debate, en donde quizá en la tele no podían observarse algunos gestos, algunas respuestas ante las propuestas de otros candidatos. ¿Cómo lo vio? Claro, bueno, sí, nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal procesó todas las imágenes, inclusive algunas imágenes de algunas pausas a las Ajá, que pudimos acceder, sí, las imágenes posteriores, eh, donde los candidatos se saludan, las imágenes sí. previas que fueron muy reveladoras en cuanto al contacto visual que tuvieron algunos candidatos y en otros casos el que no tuvieron, tal el caso de Mauricio Macri con Alberto Fernández. En diversos momentos se los vio prácticamente de manera continua, evitando la mirada Ajá. y quitando a su interlocutor el campo visual, ¿no? Un comportamiento propio de una máxima incomodidad y un máximo rechazo que bueno, que el cuerpo dejó entrever. En cuanto al debate en sí mismo, hubo algunas emociones, de las emociones universales que siempre señalamos, que estuvieran presentes casi en todos los candidatos. Por ejemplo, el desprecio, que se realiza de manera involuntaria elevando una de las comisuras de los labios, tanto la Ujú. izquierda como la derecha. Para los que saben jugar al truco, esto sería hacer como el sí. 7 de oros o el Sí. 7 de espadas. Es un gesto involuntario que denota desprecio ¿Y o en qué rechazo temas? profundo, y lo hizo Fernández Sí. en más de una oportunidad refiriéndose a Macri, lo hizo Macri refiriéndose al gobierno anterior, lo hizo Spers refiriéndose a Eve de Bonafini. Prácticamente estuvieron parejos en ese sentido los candidatos. Eh, Luego hubo, bueno, algunas emociones que tomaron por sorpresa, me parece, a los candidatos y que se expresaron claramente. Vimos, por ejemplo, un Labaña inseguro, Ujú. titubeante, se aferró a su lapicera en su momento como un anclaje, como sí, una se lo vio necesidad mirando mucho para de abajo, ¿no? En ese correcto, con la momento. mirada Claro, esquivando la cámara, sí, miraba para abajo buscando anotaciones que él mismo hacía cuando hablaban otros candidatos. Recordemos que no estaba permitido tener claro, anotaciones sí, sí, previas, o sea, sí. los papeles estaban en blanco desde el Ujú. comienzo, por lo cual si alguien miraba hacia abajo no estaba buscando un Una apunte en ese ayuda, momento, sí. ¿verdad? Y Ajá. Labaña no se dio cuenta que su lapicera estaba invertida, tomó la lapicera con la punta hacia arriba Ajá. ¿Eso qué significa? y le ¿Tiene algún daba pequeños significado? golpecitos a la mesa con la Ajá. lapicera. Es la búsqueda de la seguridad o de la estabilidad. Estaba muy nervioso, estaba ansioso, se lo vio muy inseguro y bueno, y su cuerpo que no nos deja mentir, lo puso en evidencia con estos elementos, ¿no? Buscando la lapicera, mirando hacia abajo, titubeando inclusive en muchas oportunidades, y buscando la mirada de sus asesores en las Ujú. primeras filas. ¿Era Labaña quizá una de las personas que tenía más en juego dentro de lo que era este debate o la oportunidad de mostrarse un poco más y esto quizá lo ponía en esa condición de nerviosismo? Sí, pero notemos que, por ejemplo, Del Caño aprovechó eh, su de las tiempo iglesias que quieren para, anteponer. de alguna manera, lo que llamamos la propaganda política. Sí. Dijo, bueno, ya que no vamos a ganar las elecciones, vamos a por lo menos a difundir nuestras ideas. Claro. Sí. Lo hizo de una manera muy asertiva. Del Ujú. Caño estuvo muy alineado, sus gestos con su discurso.
como claro, como tenía, podemos decir, tiene un poco para perder, porque como mencionaste recién, la Baña se ponía en juego quizás decir, bueno, soy tercera fuerza o puedo ser la segunda, se pueden ilusionar con eso. Sí. Había mucha tensión en su persona. En el caso de Del Caño, bueno, todos conocemos ya su discurso. Sí. Él tiene un discurso asertivo, quizás con alguna terminología que podríamos decir que en comunicación política está pasada de moda, y corrigiera ese detalle, quizás podría captar más la atención del ciudadano común. Se habló de un dedo acusador. De Alberto Sí. Fernández. ¿Cómo lo leen ustedes desde el laboratorio? Sí, en realidad los dedos no son acusadores, en general son indicativos, son gestos ilustradores que solemos hacer para indicar distintas variantes. Por ejemplo, indicamos autoridad, indicamos deber, indicamos consignas y lo hacemos con el dedo. La diferencia, para transformarse en un tono de agresividad, se lo vio justamente Fernández, la usó en dos oportunidades o de dos maneras distintas. Una con su dedo derecho, señalándolo a Macri, diciéndole, señor presidente, usted tiene que explicar a la gente tal y tal cosa. Y entonces sí, rítmicamente el dedo marca de adentro hacia afuera un énfasis que acompaña en las palabras. Ese es un tono indicativo de autoridad, es un gesto que encierra cierta intención, si se quiere, de agresividad discursiva, pero fue cuando se dirigía a Macri, que de hecho verbalmente también se ha manifestado en muchas oportunidades Fernández sobre eso. También lo hizo con su rostro, en tonos de desprecio, de rechazo. Sin casi mirarlo, ¿no? Sin mirarlo, directamente por ahí con el dedo indicando, pero mirando para adelante. Muy buena observación, porque Fernández se concentró su mirada, su discurso a la cámara, mirando a las personas que están en casa. Exacto. Entonces ahí donde ganó muchos puntos. Luego usó el mismo gesto indicativo con las dos manos. Levantó los dos dedos índice sobre el final de varias intervenciones, señalando al televidente. Por ejemplo, cuando dijo que a la Argentina había que ponerla de pie entre todos, una frase similar, y dijo, esto lo vamos a hacer con todos, lo señaló a los televidentes con los dos dedos. Los dos dedos no tienen la misma intencionalidad agresiva que cuando levantamos uno y castigamos como si fuera un látigo en el espacio que tenemos para hacer la gestualidad. Los dos dedos refieren a una autoridad que él tiene, pero que confiere, que delega o que reconoce en las personas que lo van a votar. Bien. Y la última quería consultar, recién estábamos mostrando esa instancia al final, cuando termina el debate y se saludan los candidatos y queda el presidente Mauricio Macri como relegado más cerca de su atril y todos se unen en un saludo en general, ellos cinco, no sé si pudieron ver eso también. No alcancé, se cortó un poquito, te pido que me repitas la pregunta. Sí, no, quería consultar sobre ese saludo final que creo que se viralizó también en redes sociales, en donde el presidente Mauricio Macri queda como al final, cerca de su atril relegado, y los otros 5 candidatos se saludan casi en conjunto. ¿Qué indica eso? ¿Hay que hacer un análisis de eso también? ¿Cómo lo ven en el laboratorio? La manera en que los cuerpos se organizan en grupo, tenemos mucha información. Hay información de Michel Foucault, de diversos sociólogos clásicos, inclusive Pichon Rivière hace mención a la organización de los cuerpos. No es poca cosa que el presidente haya quedado unos segundos solo sentado y que nadie haya ido a saludarlo a él. En el grupo se veía que había cierta cohesión, si ese fuera un grupo de trabajo, donde el chivo expiatorio, en este caso, estaba personificado en la persona de Mauricio Macri. De hecho, hay una imagen previa al debate en la que están todos listos para empezar, todos parados detrás de su atril, y el presidente está sentado en su butaca. Como que hay una falta de ritmo, una disonancia grupal que está conferida en este caso por la persona de Macri, porque lógicamente el desgaste de su figura en estos 4 años ha sido muy grande y, como decimos a veces un poco en broma, un poco en serio, nadie quiere la foto con él. Seguro. Bueno, Hugo, un placer y muchísimas gracias por ayudarnos a entender y a mirar quizá eso que está por detrás, pero que en general hacen a la comprensión de todo ese discurso tan importante. Un placer. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.